Muy buenas tardes, chicos. Hoy es viernes 8 de octubre del 2021. Nuestro primer tema en Ciencias de la Naturaleza se titula La materia y los materiales. Entonces, comencemos definiendo qué es la materia. La materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, las rocas, el agua, el aire o las plantas. Mientras que los materiales son las diversas formas en las que se presenta la materia, es decir, lo anterior. Pero tanto la materia como los materiales están formados por partículas muy pequeñas e invisibles llamadas átomos, que es algo así como lo que tengo acá, las cuales se pueden unir y formar moléculas. La materia tiene ciertas propiedades, y esas propiedades son las características que nos permiten reconocer un material. Estas propiedades pueden ser tanto generales como específicas. Entre las generales tenemos lo que es la masa, que es la cantidad de materia que posee un material, sin importar su tamaño, y se mide con una balanza y se puede expresar en gramos y en kilogramos. El volumen, por su parte, dentro también de las propiedades generales, es el espacio que ocupa un material. Comprende las tres dimensiones de espacio, es decir, altura, anchura y profundidad, y por ello se expresa en centímetros cúbicos o en metros cúbicos. Y entre las propiedades específicas tenemos la densidad, que expresa la relación entre los dos anteriores, es decir, entre la masa y el volumen que ocupa un material, y se calcula dividiendo la masa de un cuerpo entre su volumen. Un ejemplo de esto sería una pelota de goma y una esfera de metal del mismo tamaño, tienen el mismo volumen. Sin embargo, la de metal tiene mayor masa, por lo tanto su densidad es mayor y pesa mucho más. Ahora, en este pequeño video vamos a ver los estados de la materia. Primeramente tenemos lo que es el estado sólido, que tiene forma y volumen constante. Se caracteriza por la rigidez y la regularidad de sus estructuras. En los sólidos se mantiene la forma aunque se cambie de recipiente, como por ejemplo un hielo. Esas partículas de los sólidos están estrechamente unidas, por lo tanto solo alcanzan a vibrar. En cuanto al estado líquido, los líquidos, al igual que los sólidos, tienen un volumen constante. Su forma es variable, pero dependen del recipiente en que los contienen y cambian de forma cuando los cambiamos de recipiente, como por ejemplo el agua, que lo pueden ver en este dibujo. Los líquidos tienen las partículas unidas por unas fuerzas de atracción menores a los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad, es decir, pueden fluir. En cuanto al estado gaseoso, los gases no tienen forma ni volumen fijos. Los gases también son fluidos como los líquidos. En los gases, las fuerzas que mantienen unidas las partículas son muy pequeñas y sus partículas se mueven libremente, de modo que ocupan todo el espacio que disponen y chocan entre ellas y con el recipiente en el que los contiene. Y por último, el estado plasma es el estado de agregación más abundante en la naturaleza, es el que más encontramos en nuestro universo. En el estado plasma, sus partículas son cargas positivas y negativas. Se mueven con mayor velocidad a temperaturas muy elevadas y se presentan en el fenómeno de las auroras boreales.
Hay una teoría que se llama la teoría cinética que explica las características y propiedades de cada uno de los estados, así como los cambios entre ellos mediante este modelo que está acá. Los sólidos están estrechamente unidos, sus partículas están estrechamente unidas. Los líquidos están también unidas, pero pueden fluir un poco más. Los gaseosos o el estado gaseoso, sus partículas están libremente, por lo que pueden estar durante o chocar con el recipiente. Y el plasma son cargas tanto positivas como negativas. Ahora, la materia tiene ciertos cambios. Entre ellos están los cambios físicos y los cambios químicos. Los cambios físicos ocurren cuando los materiales cambian su apariencia física, de allí viene lo físico, pero no cambian su composición química. Como por ejemplo, cuando cortamos una hoja de papel, queda en 2 pedazos, pero esos 2 pedazos no cambian su composición química. Una vela, por ejemplo, al derretirse, cambia su forma, pero no cambia su composición química. Y un plato, al partirse, se parte en muchos pedacitos, pero cada uno de esos pedacitos siguen teniendo la misma composición química. Mientras que los químicos ocurren cuando los materiales cambian su composición química y se transforman en nuevos materiales, como por ejemplo, una hoja al entrar en combustión se transforma en otro material y cambia su forma. Los clavos al entrar en contacto con el oxígeno también cambian su composición química, y alguna fruta, algún alimento cuando se fermenta. De todas maneras, más adelante los vamos a ver mejor. Dentro de los tipos de cambios físicos tenemos el cambio de estado, la dilatación y la fragmentación. Dentro de los cambios de estado, o bueno, el cambio de estado es cuando la materia se transforma de un estado a otro. Tenemos la fusión, que es cuando pasa de estado sólido a estado líquido, como por ejemplo la vela, al consumirse, está en estado sólido y al derretirse pasa a estado líquido. La solidificación, que es cuando pasa de líquido a sólido, como por ejemplo el agua cuando la convertimos en cubitos de hielo. La vaporización, de líquido a gaseoso, cuando por ejemplo hervimos agua y suelta ese vapor. Y la condensación, que es cuando está de gaseoso a líquido. La dilatación, por su parte, es el aumento de tamaño de un material por efecto de la temperatura, como por ejemplo un globo inflado cuando entra en contacto con el sol, es decir, se calienta, se rompe y cambia su apariencia física, se pone un poco más pequeño. Y la fragmentación, por ejemplo, el ejemplo del plato, que se digrega, se fragmenta en partículas más pequeñas por acción mecánica. Y por último, tenemos los tipos de cambios químicos. Tenemos primero la oxidación, que es un proceso químico que produce la transformación de un cuerpo como consecuencia de la acción del oxígeno, es decir, al entrar en contacto con el oxígeno. Como por ejemplo, un clavo, al entrar en contacto con el agua que tiene oxígeno, se oxida. La combustión, que es un proceso de oxidación un poco más rápido, y siempre se acompaña con aumento de calor y frecuentemente luz, como el fuego. Y la fermentación, que es un proceso que degrada las moléculas para transformarlas en otras moléculas más sencillas o más simples, como por ejemplo esto que vemos acá, o cuando fermentamos frutas para poder producir vino. Y bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención.